Capítulo 31. El Señor le dijo a Moisés: antes de partir de este mundo para reunirte con tus antepasados, a nombre de tu pueblo, tienes que vengarte de los madianitas. Moisés se dirigió al pueblo y le dijo: preparen a algunos de sus hombres para la guerra contra Madián. Vamos a descargar sobre ellos la venganza del Señor. Que cada una de las tribus de Israel envíe 1000 hombres a la guerra. Los escuadrones de Israel proveyeron 1000 hombres por cada tribu, con lo que se reunieron 12,000 hombres armados para la guerra. Moisés envió a la guerra a los 1000 hombres de cada tribu. Con ellos iba Finés, hijo del sacerdote Eleazar, quien tenía a su cargo los utensilios del santuario y las trompetas que darían la señal de ataque. Tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, los israelitas entraron en batalla y mataron a todos los madianitas. Pasaron a espada a Eví, Requen, Sur, Hur y Reba, que eran los 5 reyes de Madián, y también a Balán, hijo de Beor. Capturaron a las mujeres y a los niños de los madianitas, y tomaron como botín de guerra todo su ganado, rebaños y bienes. A todas las ciudades y campamentos donde vivían los madianitas les prendieron fuego, y se apoderaron de gente y de animales. Todos los despojos y el botín se los llevaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a toda la comunidad israelita. A los prisioneros, el botín y los despojos los llevaron hasta el campamento que estaba en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los líderes de la comunidad salieron a recibirlos fuera del campamento. Moisés estaba furioso con los jefes de 1000 y de 100 soldados que regresaban de la batalla. ¿Cómo es que dejaron con vida a las mujeres?, les preguntó. Si fueron ellas las que, aconsejadas por Balán, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor. Por eso murieron tantos del pueblo del Señor. Maten a todos los niños y también a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales, pero quédense con todas las muchachas que jamás las hayan tenido. Todos los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver deberán quedarse fuera del campamento durante 7 días. Al tercer día y al séptimo se purificarán ustedes y sus prisioneros. También deberán purificar toda la ropa y todo artículo de cuero, de pelo de cabra o de madera. El sacerdote Eleazar les dijo a los soldados que habían ido a la guerra: esto es lo que manda la ley que el Señor le entregó a Moisés: oro, plata, bronce, hierro, estaño, plomo y todo lo que resista el fuego deberá ser pasado por el fuego para purificarse, pero también deberá limpiarse con las aguas de la purificación. Todo lo que no resista el fuego deberá pasar por las aguas de la purificación. Al séptimo día lavarán ustedes sus vestidos y quedarán purificados. Entonces podrán reintegrarse al campamento. El Señor le dijo a Moisés: tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de las familias patriarcales harán un recuento de toda la gente y de todos los animales capturados. Dividirán el botín entre los soldados que fueron a la guerra y el resto de la comunidad. A los que fueron a la guerra les exigirás del botín una contribución para el Señor. Tanto de la gente como de los asnos, vacas u ovejas, apartarás uno de cada 500. Los tomarás de la parte que les tocó a los soldados y se los darás al sacerdote Eleazar como contribución al Señor. De la parte que les toca a los israelitas, apartarás de la gente uno de cada 50, lo mismo que de los asnos, vacas, ovejas u otros animales, y se los darás a los levitas, pues ellos son los responsables del cuidado de mi santuario. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Sin tomar en cuenta los despojos que tomaron los soldados, el botín fue de 675,000 ovejas, 72,000 cabezas de ganado, 61,000 asnos y 32,000 mujeres que jamás habían tenido relaciones sexuales. A los que fueron a la guerra les tocó lo siguiente: 337,500 ovejas,
de las cuales se entregaron 675 como contribución al Señor, 36,000 vacas, de las cuales se entregaron 72 como contribución al Señor, 30,500 asnos, de los cuales se entregaron 61 como contribución al Señor, 16,000 mujeres, de las cuales se entregaron 32 como contribución al Señor. La parte que le correspondía al Señor se la entregó Moisés al sacerdote Eleazar, tal como el Señor se lo había ordenado. Del botín que trajeron los soldados, Moisés tomó la mitad que les correspondía a los israelitas, de modo que a la comunidad le tocaron 337,500 ovejas, 36,000 vacas, 30,500 asnos y 16,000 mujeres. De la parte que les tocó a los israelitas, Moisés tomó una de cada 50 personas y uno de cada 50 animales, tal como el Señor se lo había ordenado, y todos ellos se los entregó a los levitas, que eran los responsables del cuidado del santuario del Señor. Entonces los oficiales que estaban a cargo de la tropa, es decir, los jefes de 1,000 y de 100 soldados, se acercaron a Moisés y le dijeron: «Tus siervos han pasado revista, y no falta ninguno de los soldados que estaban bajo nuestras órdenes. Por eso hemos traído, como ofrenda al Señor, los artículos de oro que cada uno de nosotros encontró: brazaletes, cadenas, sortijas, pendientes y collares. Todo esto lo traemos para hacer propiciación por nosotros ante el Señor». Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron todos los artículos de oro. Todo el oro que los jefes de 1,000 y de 100 soldados presentaron como contribución al Señor pesó 190 kilos. Cada soldado había tomado botín para sí mismo. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de manos de los jefes y lo llevaron a la tienda de reunión para que el Señor tuviera presentes a los israelitas. Capítulo 32. Las tribus de Rubén y Gad, que tenían mucho ganado, se dieron cuenta de que las tierras de Jaser y Galaad eran apropiadas para la ganadería. Así que fueron a decirles a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la comunidad: «Las tierras de Atarot, Dibón, Jaser, Nimrá, Esbón, Elalé, Sebán, Nebo y Beón las conquistó el Señor para el pueblo de Israel, y son apropiadas para la ganadería de tus siervos. Si nos hemos ganado tu favor, permítenos tomar esas tierras como heredad. No nos hagas cruzar el Jordán». Entonces Moisés les dijo a los rubenitas y a los gaditas: «¿Les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras ustedes se quedan aquí sentados? Los israelitas se han propuesto conquistar la tierra que el Señor les ha dado. ¿No se dan cuenta de que esto los desanimaría? Esto mismo hicieron los padres de ustedes cuando yo los envié a explorar la tierra de Cades Barnea. Fueron a inspeccionar la tierra en el valle de Escol, y cuando volvieron desanimaron a los israelitas para que no entraran en la tierra que el Señor les había dado. Ese día el Señor se encendió en ira y juró: «Por no haberme seguido de todo corazón, ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob. Ninguno de ellos la verá, con la sola excepción de Caleb, hijo de Jefone el Kenisita, y Josué, hijo de Nun, los cuales me siguieron de todo corazón». El Señor se encendió en ira contra Israel y los hizo vagar por el desierto 40 años, hasta que murió toda la generación que había pecado. Y ahora ustedes, caterva de pecadores, vienen en lugar de sus padres para aumentar la ira del Señor contra Israel. Si ustedes se niegan a seguir al Señor, Él volverá a dejar en el desierto a todo este pueblo, y ustedes serán la causa de su destrucción. Entonces ellos se acercaron otra vez a Moisés y le dijeron: «Vamos a construir corrales para el ganado y a edificar ciudades para nuestros pequeños. Sin embargo, tomaremos las armas y marcharemos al frente de los israelitas hasta llevarlos a su lugar. Mientras tanto,
Nuestros pequeños vivirán en ciudades fortificadas que los protejan de los habitantes del país. No volveremos a nuestras casas hasta que cada uno de los israelitas haya recibido su heredad. Nosotros no queremos compartir con ellos ninguna heredad al otro lado del Jordán, porque nuestra heredad está aquí, en el lado oriental del río. Moisés les contestó: si están dispuestos a hacerlo así, tomen las armas y marchen al combate, crucen con sus armas el Jordán, y con la ayuda del Señor, luchen hasta que Él haya quitado del camino a sus enemigos. Cuando a su paso el Señor haya sometido la tierra, entonces podrán ustedes regresar a casa, pues habrán cumplido con su deber hacia el Señor y hacia Israel, y con la aprobación del Señor, esta tierra será de ustedes. Pero si se niegan, estarán pecando contra el Señor, y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Edifiquen ciudades para sus pequeños, y construyan corrales para su ganado, pero cumplan también lo que han prometido. Los gaditas y los rubenitas le dijeron a Moisés: tus siervos harán tal como el Señor lo ha mandado. Aquí en las ciudades de Galaad se quedarán nuestros pequeños y todos nuestros ganados y rebaños, pero tus siervos cruzarán con sus armas el Jordán para pelear a la vanguardia del Señor, tal como Él lo ha ordenado. Así que Moisés dio las siguientes instrucciones al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las familias patriarcales de las tribus de Israel: si los gaditas y los rubenitas, armados para la guerra, cruzan el Jordán con ustedes y conquistan el país, como el Señor quiere, ustedes les entregarán como heredad la tierra de Galaad. Pero si no lo cruzan, ellos recibirán su heredad entre ustedes en Canaán. Los gaditas y los rubenitas respondieron: tus siervos harán lo que el Señor ha mandado. Tal como Él lo quiere, cruzaremos armados a la tierra de Canaán, pero nuestra heredad estará de este lado del Jordán. Entonces Moisés entregó a los gaditas y rubenitas y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sihón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán. Les entregó la tierra con las ciudades que estaban dentro de sus fronteras, es decir, las ciudades de todo el país. Los gaditas edificaron las ciudades de Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Jazer, Yogbea, Bet Nimra y Bet Arán. Las edificaron como ciudades fortificadas y construyeron corrales para sus rebaños. También edificaron las ciudades de Esbón, Elalé, Kiriatayim, Nebo, Baal-Megón y Sibma, y les cambiaron de nombre. Los descendientes de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la conquistaron, echando de allí a los amorreos que la habitaban. Entonces Moisés entregó Galaad a los maquiritas, que eran descendientes de Manasés, y ellos se establecieron allí. Yair, hijo de Manasés, capturó algunas aldeas y les puso por nombre Jabot Yair. Noba capturó Kenat y sus aldeas, y a la región le dio su propio nombre. Capítulo 8. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó, y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor.
tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos, porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Uno de mis testigos soy yo mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo. Pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. De nuevo Jesús les dijo: Yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Comentaban por tanto los judíos: ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?, contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo: Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme, a mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio éste ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios.
¿No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado?, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre. Pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y él es el juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió, y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, les respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo.